Todavía recuerdo el silencio que siguió a sus palabras. Estábamos en la sala de juntas del piso 18, esa con ventanas de piso a techo que dan al distrito financiero. Yo acababa de presentar mi análisis preliminar sobre la adquisición de TechVision, una startup de inteligencia artificial que había captado la atención de nuestro CEO. Llevaba 3 semanas revisando sus números, hablando con sus clientes, verificando contratos. Era mi trabajo. Lo que había hecho durante 11 años. Hay señales de alerta, dije, señalando la pantalla donde había proyectado mi reporte. Los ingresos recurrentes no son tan sólidos como parecen. El 70% viene de 2 clientes grandes, y uno de esos contratos vence en 6 meses sin garantía de renovación. Además, encontré inconsistencias en... Disculpa. La voz cortó el aire como un cuchillo. Era ella. Madison Carr. 32 años, recién llegada de su MBA en una escuela de la Ivy League, hija de nuestro CEO, y desde hacía apenas 2 meses, nuestra flamante Chief Strategy Officer. Me giré hacia ella. Tenía esa postura que solo tienen las personas que nunca han tenido que demostrar nada, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que hay una confusión de roles aquí, dijo, mirando alrededor de la mesa como si estuviera compartiendo un chiste privado con el resto del equipo. Las secretarias no opinan de estrategia corporativa. El silencio fue instantáneo y absoluto. Sentí como el calor subía por mi cuello. Miré a los otros 5 ejecutivos en la sala. Ninguno levantó la vista. James, mi colega de finanzas con quien había trabajado en 8 adquisiciones, de repente encontró algo fascinante en su laptop. Sarah, de legal, estudió sus uñas como si nunca las hubiera visto antes. No soy secretaria, dije, manteniendo mi voz firme aunque sentía un temblor amenazando con desmoronarla. Soy vicepresidenta de fusiones y adquisiciones. Lideró el equipo de diligencia debida. Mi trabajo es exactamente esto: analizar riesgos antes de... Tu trabajo, me interrumpió Madison, levantándose de su silla y caminando lentamente hacia la pantalla, es proporcionar datos cuando se te soliciten. No interpretar estrategia. No cuestionar decisiones que están por encima de tu nivel de comprensión. Tomó el control remoto de mi mano. El gesto fue deliberadamente lento, condescendiente. TechVision es el futuro, continuó, cambiando a su propia presentación. Mi padre y yo hemos identificado esta oportunidad como transformacional. Y francamente, tu análisis parece el típico miedo al cambio que estanca a las empresas. Madison, intervino finalmente Greg, nuestro CFO, con voz cautelosa. Elena tiene razón en que deberíamos revisar esos. ¿Disculpa? Madison se giró hacia él con una velocidad que hizo que Greg se echara ligeramente hacia atrás. ¿Estás cuestionando la visión estratégica de esta oficina? Porque puedo pedirle a mi padre que nos acompañe si necesitas claridad sobre quién toma decisiones aquí. Greg cerró la boca. Y ahí fue cuando lo supe. Cuando todos lo supimos. Las reglas habían cambiado. Madison continuó su presentación durante los siguientes 45 minutos. Habló de sinergias disruptivas y captura de cuota de mercado exponencial y posicionamiento estratégico en el ecosistema de IA. Usó todas las palabras de moda que probablemente había aprendido en sus casos de estudio de MBA. Y todos asintieron. Todos sonrieron. Todos dijeron excelente punto cuando ella hacía una pausa. Yo permanecí sentada, con mi reporte de 30 páginas en el regazo, sintiéndome como si acabara de despertar en una realidad alterna. Cuando la reunión terminó, salí rápido. Necesitaba aire. Necesitaba procesarlo. Pero Madison me alcanzó en el pasillo. Elena, espera. Me detuve. Me giré. Por un segundo, pensé que tal vez iba a disculparse. Que tal vez había sido el nerviosismo de su nuevo puesto, la presión de demostrar algo. Necesito que entiendas algo, dijo, bajando la voz pero sin suavizar su tono. Las cosas van a cambiar por aquí. Mi padre ha sido demasiado complaciente. Ha dejado que personas como tú tengan demasiada influencia. Eso se acabó. Personas como yo, repetí lentamente.
Personas que llevan aquí demasiado tiempo y piensan que eso les da derecho a cuestionar la dirección de la empresa. Se cruzó de brazos. Voy a traer sangre nueva. Gente con visión moderna. Y honestamente, creo que tu conjunto de habilidades sería mejor aprovechado en un rol de soporte. Soporte. Administrativo. Coordinación de reuniones, preparación de documentos, ese tipo de cosas. En realidad, es más acorde a tu nivel. Y ahí estaba. Clarísimo. Después de 11 años. Después de haber liderado la diligencia debida en 11 adquisiciones exitosas que habían generado 890 millones de dólares en valor para la empresa. Después de noches sin dormir revisando contratos, fines de semana entrevistando a stakeholders, meses construyendo modelos financieros que habían salvado a la compañía de 3 desastres potenciales. Todo eso, reducido a soporte administrativo. No dije simplemente, perdón. Que no. No voy a aceptar una degradación. Madison parpadeó, genuinamente sorprendida. Como si la idea de que alguien pudiera negarle algo nunca hubiera cruzado por su mente. Entonces supongo que tendremos que discutir tu futuro aquí de una manera más formal. Supongo que sí. Caminé de regreso a mi oficina con las piernas temblando. No de miedo. De rabia. De esa rabia fría y cristalina que solo sientes cuando algo fundamentalmente injusto te golpea en plena cara y no puedes hacer nada excepto absorberlo. Cerré la puerta. Me senté. Y por primera vez en 11 años, miré alrededor de mi oficina y pensé, ya no pertenezco aquí. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, por favor, dame un like. Sé que parece un pedido simple, pero realmente ayuda a que más personas puedan encontrar estas historias. Y créeme, lo que viene a continuación es la razón por la que necesitas quedarte hasta el final. Para entender por qué lo que pasó después fue inevitable, necesitas entender qué es lo que realmente hacía yo. Cuando le dices a alguien que trabajas en fusiones y adquisiciones, usualmente asumen que pasas el día en trajes caros negociando en salas de juntas. Y sí, hay algo de eso. Pero la parte que nadie ve, la parte que determina si una adquisición vale 340 millones o si es un desastre de 340 millones, es lo que llamamos diligencia debida. Déjame explicártelo de una forma simple. Imagina que vas a comprar una casa. Es hermosa, tiene el vecindario perfecto, el precio parece razonable. Pero antes de firmar, contratas a un inspector. Ese inspector revisa las tuberías, la electricidad, los cimientos, el techo. Busca termitas. Revisa si hay daños por agua. Verifica que los permisos de construcción estén en orden. Te dice si esa casa hermosa está a punto de costarte otros $100,000 en reparaciones que no esperabas. Eso es lo que yo hacía. Pero en lugar de casas, eran empresas enteras. Y en lugar de $100,000, hablábamos de cientos de millones. En mis 11 años en la compañía, había desarrollado un sistema. Un proceso meticuloso que había refinado con cada adquisición, aprendiendo de cada error pequeño, de cada señal de alerta que casi pasamos por alto. Primero, los números. Pasaba semanas, a veces meses, destripando los estados financieros. No solo miraba las cifras principales que cualquiera puede ver. Buscaba patrones. ¿Los clientes grandes estaban pagando más lento cada trimestre? Eso podía significar problemas de satisfacción. ¿Los márgenes se estaban comprimiendo pero los ingresos crecían? Podrían estar comprando crecimiento con descuentos insostenibles. ¿Había un pico extraño en gastos de marketing justo antes de que se pusieran en venta? Red flag. Podrían estar inflando números para la venta. Recuerdo una adquisición en particular, hace 5 años. Una compañía de software médico. En papel, perfecta. Crecimiento del 30% anual, clientes leales, tecnología patentada. Todos estaban emocionados. El precio, 210 millones. Yo encontré algo en la nota al pie número 14 de sus estados financieros. Una mención casual de que habían reclasificado algunos contratos de servicios. Pasé 3 días rastreando eso.
Resultó que habían estado contando ingresos de implementación de software como ingresos recurrentes. La diferencia era enorme. Ingresos recurrentes son predecibles, valiosos. Ingresos de implementación son únicos, no se repiten. Cuando ajustamos los números reales, su crecimiento no era del 30%. Era del 7%. Y su valuación no debía ser 210 millones. Debía ser 120, máximo. Renegociamos. Cerramos a 130 millones. Ahorramos 80 millones de dólares porque yo había leído la nota al pie número 14. Pero los números eran solo el principio. Luego venían las personas. Yo hablaba con todos. Y cuando digo todos, lo digo en serio. No solo el CEO y el CFO que están vendiendo y te van a decir maravillas. Yo hablaba con los clientes. Con los empleados de nivel medio. Con los vendedores. Con los proveedores. Les hacía preguntas simples. ¿Cómo es trabajar aquí realmente? ¿Los clientes están contentos o hay quejas recurrentes? ¿La gente se está yendo? ¿Por qué? En otra adquisición, todos los ejecutivos juraban que tenían una cultura increíble y cero rotación de talento. Los números de recursos humanos lo confirmaban. Tasa de rotación del 5%. Impresionante. Pero cuando hablé con 8 empleados al azar, 6 me dijeron lo mismo. La mayoría de los buenos ya se fueron. Los que quedamos estamos buscando. Resulta que habían tenido una ola de salidas masiva 2 años antes, y ahora tenían rotación baja porque todos los que quedaban eran los que no podían encontrar nada mejor o los que estaban demasiado cómodos para moverse. Eso cambió completamente nuestra estrategia de integración. En lugar de asumir que teníamos un equipo sólido, presupuestamos para reemplazar el 40% del equipo técnico en el primer año. Caro, sí. Pero era la realidad. Y luego estaban los aspectos legales. Los contratos. Las licencias. Las patentes. La propiedad intelectual. Este era territorio minado. Podías tener una empresa con tecnología brillante, pero si no poseían realmente las patentes, o si había disputas de propiedad intelectual pendientes, o si sus contratos con clientes clave tenían cláusulas de cancelación por cambio de control, toda la adquisición podía desmoronarse. Yo trabajaba con nuestro equipo legal para revisar cada contrato importante. No solo leerlos, sino entenderlos. Buscar las cláusulas escondidas en el lenguaje legal que podrían matarnos después del cierre. En una ocasión, encontramos que el cliente más grande de la empresa objetivo, que representaba el 40% de sus ingresos, tenía el derecho de cancelar su contrato sin penalidad si la empresa era adquirida. Y no solo eso, tenían la opción de llevarse consigo la propiedad intelectual que habían desarrollado. Sin ese cliente y sin esa IP, la empresa valía la mitad. Tuvimos que renegociar ese contrato antes del cierre, asegurando que el cliente renovaría por 3 años más. Tomó 2 meses adicionales. Pero salvó la adquisición. Todo esto lo hacía mi equipo y yo. Calladamente. Meticulosamente. Sin fanfarria. Y en 11 adquisiciones, 11 veces, habíamos encontrado algo crítico que cambió los términos, el precio o la estructura del deal. 11 veces habíamos evitado desastres o maximizado valor. 890 millones de dólares en valor agregado acumulado a lo largo de 11 años. Pero nadie veía ese trabajo. Nadie excepto los que estábamos en las trincheras. Para los ejecutivos de nivel C, para gente como Madison, el trabajo ya estaba hecho cuando llegaban a la sala de juntas para la presentación final. Los números estaban limpios. Los riesgos identificados. Las recomendaciones claras. Ellos solo veían el producto final. No las 300 horas de análisis detrás. No las 50 llamadas con stakeholders. No las noches en vela revisando contratos en busca de esa cláusula pequeña que podría destruir todo. Y cuando no pasa nada malo, cuando una adquisición sale bien, es fácil pensar que nunca hubo riesgo. Que fue obvio desde el principio. Que cualquiera podría haberlo hecho. Esa es la maldición del trabajo preventivo. Cuando lo haces bien, parece que no hiciste nada. Pero yo sabía la verdad. Y en el fondo,
Creo que todos en esa sala de juntas también la sabían. Por eso nadie me miró a los ojos cuando Madison me humilló. Porque todos sabían exactamente lo valiosa que era yo. Y todos sabían que lo que estaba pasando era profundamente injusto. Pero ninguno estaba dispuesto a arriesgar su posición para decirlo en voz alta. La reunión con recursos humanos fue programada para 3 días después. En esos 3 días, Madison había sido ocupada. Muy ocupada. Recibí un email corporativo anunciando cambios organizacionales emocionantes. Mi equipo de 4 personas de diligencia de vida estaba siendo redistribuido a otras áreas. Mi título permanecía igual en papel, pero mis responsabilidades se habían reenfocado hacia coordinación de proyectos estratégicos. Que en lenguaje corporativo significa papeles sin poder real. También me llegó una invitación de calendario de Madison. No una solicitud. Una notificación directa de que ella había tomado mi lugar en el comité de adquisiciones. Mi acceso a la sala de datos confidenciales de TechVision había sido revocado. Y entonces vino el email que lo dejó perfectamente claro. Era de Madison, con copia a su padre, el CEO, y a nuestro director de recursos humanos. Elena, para agilizar la fase final de la adquisición de TechVision, he decidido tomar personalmente el liderazgo del proceso de diligencia. Confío en que entiendes que proyectos de esta magnitud requieren un nivel de sofisticación estratégica que va más allá del análisis operacional tradicional. Agradezco tus contribuciones preliminares. Tu nuevo enfoque en coordinación será comunicado formalmente en tu revisión de transición la próxima semana. Leí ese email 5 veces. No por confusión, sino porque necesitaba asegurarme de que era real. De que realmente había pasado. 11 años. 890 millones en valor agregado. Y ahora era un problema que necesitaba ser transitado fuera del camino. La reunión de recursos humanos fue exactamente lo que esperaba. Linda, la directora de RH, una mujer que había estado en la empresa casi tanto tiempo como yo, se veía incómoda. No me miraba directamente a los ojos. Elena, entiendo que esto es una transición difícil, comenzó, con papeles frente a ella que claramente había ensayado. Pero la empresa está evolucionando. Madison trae una perspectiva fresca, y el CEO siente que soy prescindible, terminé por ella. Linda suspiró. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De mi desempeño? Porque acabamos de completar la adquisición de Datacore hace 3 meses. Sin problemas. Bajo presupuesto. Por encima de las proyecciones de integración. Tu desempeño no está en cuestión. Entonces es personal. Silencio. Mira, dijo finalmente Linda, bajando la voz aunque estábamos solas en la sala de conferencias. Entre tú y yo, esto es complicado. Es la hija del CEO. Él quiere darle espacio para implementar su visión. Y esa visión no incluye, bueno, no me incluye a mí. No es nada contra ti personalmente. Casi me río. Es literalmente contra mí personalmente, Linda. Ella no tenía respuesta para eso. Pusieron papeles frente a mí. Mi nueva descripción de trabajo. Coordinadora senior de iniciativas estratégicas. Mismo salario. Menos responsabilidades. Ningún equipo. Ningún poder real. Era una muerte profesional con vestimenta elegante. También tenemos un paquete de indemnización si prefieres considerar otras oportunidades, dijo Linda, deslizando otro documento hacia mí. 6 meses de salario. Extensión de beneficios. Carta de recomendación. Ahí estaba. La salida elegante. Toma el dinero y vete en silencio. Miré los papeles. Luego miré a Linda. ¿Qué pasaría, dije lentamente, si me quedo en el nuevo rol? Linda pareció genuinamente sorprendida. Bueno, tendrías que reportar a Madison directamente. Y honestamente, Elena, no creo que sea un ambiente donde vas a ser feliz. Pero técnicamente, puedo quedarme. Sí, por supuesto. Es tu derecho. Entonces me quedo. ¿Qué? ¿Por qué?
Buena pregunta. En ese momento, ni siquiera estaba completamente segura de la respuesta. Tal vez era orgullo. No quería darle a Madison la satisfacción de verme expulsada. Tal vez era terquedad. 11 años de mi vida estaban en esta empresa. No iba a salir corriendo. O tal vez, en algún nivel inconsciente, ya sabía lo que iba a pasar. Solo dame la nueva descripción de trabajo, dije. Firmaré. Linda me miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero me dio los papeles. Los siguientes 2 meses fueron serials. Mi nueva oficina era más pequeña. Mismo piso, pero en un rincón sin ventanas. Mi asistente había sido reasignada. Mis solicitudes de acceso a documentos de la adquisición de TechVision eran negadas sistemáticamente. Pero todavía estaba en los emails corporativos. Todavía recibía actualizaciones. Y desde mi pequeña oficina sin ventanas, veía cómo el desastre se desarrollaba en cámara lenta. Las primeras señales fueron sutiles. Un email de nuestro CFO preguntando si alguien había verificado los estados financieros auditados de TechVision. Madison respondió que por supuesto, que todo estaba en orden. Pero yo conocía el proceso. Los auditados toman semanas en revisar correctamente. Habían pasado solo 11 días desde que ella tomó control. Luego, una nota de nuestro equipo legal preguntando sobre las patentes de TechVision. Específicamente, querían confirmar que todas las patentes listadas en el prospecto de venta estaban efectivamente registradas a nombre de TechVision. Madison respondió con irritación que sí, que dejaran de retrasar el proceso con tecnicismos. Yo había revisado suficientes adquisiciones para saber que esas no eran preguntas triviales. Eran exactamente las preguntas que podían salvarte o hundirte. Pero ya no era mi trabajo preocuparme. Excepto que no podía evitarlo. Una noche, me quedé tarde en la oficina. Todos se habían ido. Abrí mi laptop y revisé mis archivos personales. Cuando había estado trabajando en el análisis preliminar de TechVision, antes de que Madison me echara del proyecto, había guardado copias de todo mi trabajo en mi almacenamiento personal. Notas. Análisis. Banderas rojas que había identificado. Lo revisé todo nuevamente. Y la sensación en mi estómago se hizo más pesada. Los contratos con sus 2 clientes principales. Ambos tenían cláusulas de renovación que venían en los próximos 8 meses. Sin renovación garantizada. Los pasivos en su balance. Había encontrado referencias a obligaciones contingentes que nunca fueron completamente explicadas. Nadie había profundizado en eso. La propiedad intelectual. 3 de sus patentes clave estaban siendo disputadas en litigación por una empresa anterior donde había trabajado su circuito. La demanda estaba activa. Y la tecnología misma. Había hablado con 2 de sus clientes grandes. Ambos mencionaron casualmente que la plataforma de TechVision estaba bien, pero un poco anticuada. Que estaban explorando alternativas más modernas. Todas estas cosas estaban en mi reporte preliminar. El que Madison había descartado. Cerré mi laptop. Me quedé sentada en la oscuridad de mi oficina. Podía hacer algo. Todavía estaba en la empresa. Podía elevar estas preocupaciones. Podía hablar con el CEO directamente. Podía forzar una conversación incómoda. Pero también sabía cómo funcionaba la política corporativa. Si lo hacía, si presionaba, Madison lo vería como insubordinación. Como sabotaje. Haría que me despidieran, esta vez sin indemnización. Y probablemente nadie me escucharía de todas formas. O podía quedarme callada. Dejar que siguieran adelante. Y ver qué pasaba. Esa noche, tomé una decisión que he analizado miles de veces desde entonces. Abrí mi correo electrónico personal. Copié todos mis archivos de análisis de TechVision a mi almacenamiento en la nube personal. No documentos confidenciales de la empresa, solo mis propias notas, análisis y observaciones. Mi trabajo. Y luego escribí un email. Para John Carr, CEO. Asunto. Preocupaciones sobre due diligence de TechVision. John. Como sabes, fui removida del proceso de diligencia debida de TechVision antes de completar mi análisis.
Respeto esa decisión y la dirección que Madison está tomando. Sin embargo, en buena fe y como parte de mi responsabilidad hacia la empresa, quiero dejarte con las áreas de preocupación que identifiqué en mi análisis preliminar. 1. Concentración de clientes. 70% de ingresos en 2 cuentas. Renovaciones pendientes. 2. Pasivos contingentes no detallados. $67M en referencias, sin desglose. 3. Litigación activa sobre 3 patentes core. 4. Feedback de clientes sobre obsolescencia tecnológica. Recomiendo fuertemente que estos puntos sean investigados a fondo antes del cierre. Quedo disponible si necesitan discutir esto en detalle. Elena. Hice hover sobre el botón de enviar durante 3 minutos completos. Luego presioné. 3 horas después, recibí una respuesta. De Madison, no de su padre. Elena. Agradezco tu preocupación, pero puedo asegurarte que todos los aspectos relevantes de esta adquisición han sido exhaustivamente revisados por mi equipo. Tus puntos reflejan una comprensión superficial del contexto estratégico y no requieren más investigación. Te sugiero que te enfoques en tus responsabilidades actuales. Madison. Y ahí fue cuando supe que había terminado. Al día siguiente, entregué mi renuncia. Linda estaba choqueada. Pero acabas de rechazar el paquete de indemnización hace 2 meses. Lo sé. No tienes que irte. Sí, tengo que irme. Y me fui. Limpié mi oficina en 1 hora. 11 años reducidos a una caja de cartón con algunas fotos, una planta y mis libretas personales. Cuando salí del edificio por última vez, miré hacia arriba, hacia el piso 18. Y pensé, ya hice lo que pude. Los primeros 3 meses después de mi renuncia fueron extraños. Extrañamente tranquilos. Había aceptado una posición de consultoría con una boutique pequeña de asesoría en fusiones y adquisiciones. Mejor horario. Menos política. Más control sobre los proyectos que aceptaba. Seguía a mi antigua empresa en las noticias de la industria. La adquisición de TechVision se cerró 2 meses después de mi partida. $340 millones. Celebraciones en todos los comunicados de prensa. Madison fue citada extensamente hablando de transformación digital y liderazgo visionario. Hubo una parte de mí que pensó, tal vez me equivoqué. Tal vez funcionará. Pero conocía los números. Conocía las señales. El desastre, cuando llegó, no fue explosivo. Fue gradual. Una muerte por 1000 cortes. Primero fue un artículo pequeño en un blog de tecnología. TechVision perdiendo impulso. Clientes clave no renovando contratos. Nadie le prestó mucha atención. Luego, 2 meses después del cierre, uno de los 2 clientes grandes de TechVision anunció públicamente que estaban migrando a una plataforma competidora. Representaba el 40% de los ingresos recurrentes de TechVision. El precio de las acciones de mi antigua empresa cayó un 3% ese día. Después vino la noticia de la demanda. La empresa que estaba litigando contra TechVision por las patentes expandió su caso. Ahora no solo disputaban la propiedad de 3 patentes. Estaban demandando por infracción, buscando daños y cese de uso de la tecnología. Si ganaban, TechVision no podría operar su producto principal sin pagar regalías masivas. O sin rediseñar toda su plataforma. El precio de las acciones cayó otro 5%. Y entonces vino el hallazgo grande. Durante el proceso de integración, el equipo financiero de mi antigua empresa finalmente hizo la diligencia profunda que debieron haber hecho antes del cierre. Y encontraron lo que yo había señalado en mi email final, las obligaciones contingentes que TechVision había mencionado vagamente en sus estados financieros. Resultó que TechVision había firmado acuerdos con varios clientes grandes que incluían garantías de rendimiento. Si el software no alcanzaba ciertos benchmarks, TechVision debía reembolsos significativos. Además, había acuerdos de servicio con penalidades por tiempo de inactividad que no habían sido apropiadamente divulgados. Cuando lo sumaron todo, eran $67 millones en pasivos potenciales. 67 millones que no habían sido considerados en la evaluación. La noticia se filtró a la prensa.
Un analista de Wall Street publicó un reporte devastador titulado ¿Qué sabía la gerencia de mi antigua empresa? El precio de las acciones cayó un 12% en un día. Y ahí fue cuando empezaron las llamadas. La primera fue de James, mi antiguo colega de finanzas. Elena, ¿estás viendo esto? Sí. Tenías razón. Sobre todo. Hubo un silencio largo en la línea. Lo siento, dijo finalmente. Debería haber dicho algo en esa reunión. Cuando Madison te llamó secretaria. Fue cobarde de mi parte. Gracias por decirlo. Aquí es un caos. Greg, el CFO, está teniendo reuniones de emergencia todos los días con la junta. Madison está tratando de culpar a todos menos a ella misma. Y John. El CEO. Se ve de 10 años mayor. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que hizo. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo cansancio. La segunda llamada fue más sorprendente. Era Linda, de Recursos Humanos. Elena, necesito decirte algo. Fuera del registro. Está bien. Hay una investigación interna. La junta directiva contrató una firma externa para revisar cómo se manejó la adquisición de TechVision. Y tu nombre sigue apareciendo. Mi nombre. Tu email. El que enviaste antes de renunciar, señalando todas las banderas rojas. Está en el registro. Y ahora todos lo están leyendo como evidencia de que la gerencia fue advertida y ignoró las advertencias. Me senté pesadamente en mi silla. Madison está tratando de decir que tu análisis era incompleto. Que tus preocupaciones no eran fundadas. Pero las copias de tus archivos de trabajo que dejaste en el servidor compartido antes de irte, Elena, eran exhaustivos. Documentaste todo. Había olvidado eso. Antes de irme, había subido versiones PDF de mis análisis al servidor compartido de la empresa, etiquetados claramente como trabajo preliminar. Solo por si acaso. Solo para que quedara registro de que había hecho mi trabajo. ¿Qué va a pasar?, pregunté. No lo sé. Pero quería que supieras. Y quería disculparme. No debería haberte presionado para que aceptaras ese rol de coordinación. Fue injusto. Lo sabía entonces, y me odio por no haber hecho más. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Hay algo extraño sobre la vindicación. Pasas meses, años a veces, creyendo que tenías razón pero sin poder probarlo. Y luego, de repente, todos los hechos salen a la luz. Y tenías razón. Absolutamente, innegablemente razón. Pero no se siente como una victoria. Se siente como una tragedia que pudo haberse evitado. Y antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Si esta historia te está resonando, si has estado en una situación donde sabías algo que otros ignoraron, déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia. Y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Las noticias continuaron durante los siguientes meses. El segundo cliente grande de TechVision canceló su contrato. La demanda de patentes se resolvió, en favor de los demandantes. TechVision tuvo que pagar una licencia retroactiva de $20 millones y aceptar regalías continuas del 15% sobre ingresos futuros de esa línea de producto. Mi antigua empresa intentó renegociar los términos de la adquisición, argumentando que TechVision había ocultado información material. Hubo amenazas de demandas. Contraamenazas. Equipos de abogados cobrando miles de dólares por hora para pelear sobre quién había engañado a quién. Pero al final, los números eran innegables. TechVision no valía 340 millones. Probablemente nunca había valido ni la mitad de eso. Y con los pasivos ocultos, los contratos perdidos y los problemas de propiedad intelectual, ahora valía incluso menos. Mi antigua empresa hizo lo único que podían hacer. Reconocieron sus pérdidas. Anunciaron un cargo por deterioro de 340 millones de dólares. Básicamente, admitieron públicamente que toda la adquisición había sido un error. Que habían pagado 340 millones por algo que no tenía valor.
El término técnico es write-off completo. La traducción simple es: tiramos todo ese dinero a la basura. El precio de las acciones cayó un 28%. Y entonces vinieron los cambios de liderazgo. Primero fue Madison. La junta directiva le pidió su renuncia. 50 días después de que se cerrara la adquisición que ella había liderado, estaba fuera. Los comunicados de prensa fueron cuidadosamente redactados. Madison Carr ha decidido perseguir otras oportunidades. La empresa agradece sus contribuciones. Todo el lenguaje estéril que usan las corporaciones cuando alguien es despedido pero quieren mantener las apariencias. 2 semanas después, John Carr, el CEO, también renunció. Su carta de renuncia mencionaba nuevas direcciones y tiempo con la familia. Pero todos sabían la verdad. La junta le había dado un ultimátum: renuncia o te despedimos. Había apostado la reputación de la empresa en su hija. Había permitido que la política familiar se infiltrara en las decisiones corporativas. Y cuando explotó, no hubo forma de revertirlo. James me llamó el día que John renunció. Pensé que querría saberlo. Ya lo vi en las noticias. ¿Cómo te sientes? Tuve que pensar en esa pregunta. ¿Cómo me sentía? No triunfante. No vengativa. Solo. Triste. Me siento triste, dije finalmente. Por la empresa. Por las personas que perdieron dinero cuando las acciones cayeron. Por John, honestamente. Cometió un error terrible, pero fue un buen CEO durante muchos años. Y por Madison. También. Es joven. Cometió un error de arrogancia. Ahora tendrá que cargar con esto toda su carrera. Eres más generosa que yo, dijo James. Ella te trató terriblemente. Lo sé. Pero eso no significa que quiera verla destruida. Después de colgar, pensé mucho sobre eso. Hay una diferencia entre querer justicia y querer venganza. Justicia es que las acciones tengan consecuencias apropiadas. Venganza es querer que alguien sufra porque tú sufriste. Madison había sufrido consecuencias. Había perdido su trabajo. Su reputación estaba dañada. Eso era justicia. Pero parte de mí, una parte pequeña pero real, se preguntaba si había hecho lo suficiente para evitarlo. Si debería haber gritado más fuerte. Si debería haberme negado a irme hasta que alguien me escuchara. La verdad es complicada. Yo había hecho lo que pude dentro de los confines de mi posición y poder. Había señalado los riesgos. Había documentado todo. Había enviado ese email final. Pero también me había ido. Había renunciado. Había decidido que no era mi problema. ¿Fue esa la decisión correcta? Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que lo que pasó después de mi renuncia no fue mi culpa. Fue la consecuencia de personas en poder ignorando información crítica porque no se ajustaba a su narrativa. De nepotismo reemplazando la meritocracia. De ego superando al juicio. Y esas consecuencias fueron devastadoras. 890 millones de dólares en valor agregado de mis 11 adquisiciones exitosas. 340 millones perdidos en una que yo no toqué. Los números hablan por sí mismos. Pasaron 18 meses desde mi renuncia. La boutique de consultoría donde había comenzado a trabajar era pequeña pero estaba creciendo. Éramos 4 socios principales, todos con historias similares. Profesionales experimentados que habían dejado grandes corporaciones hartos de la política, del ego, de ver cómo las buenas decisiones eran aplastadas por personas con los títulos equivocados. Nos especializamos en una cosa: diligencia de vida honesta. Nuestro pitch a clientes era simple: no te diremos lo que quieres escuchar. Te diremos lo que necesitas saber. Resulta que había mercado para eso. Nuestro cuarto proyecto juntos fue grande. Una firma de private equity estaba considerando adquirir una compañía de logística por 270 millones. Todo se veía bien en papel. Pero nos contrataron específicamente porque habían escuchado sobre TechVision. Sobre cómo una adquisición mal examinada puede destruir valor. Pasamos 6 semanas en diligencia. Mi equipo y yo hicimos lo que siempre hago:
Destripamos los números, hablamos con todos, verificamos cada contrato importante. Y encontramos problemas. No tan dramáticos como TechVision, pero reales. Algunos contratos de arrendamiento de vehículos que estaban estructurados de forma que escondían deterioro de activos. Un litigio laboral pendiente que era más grande de lo admitido. Y un cambio regulatorio inminente que iba a aumentar sus costos operativos significativamente. Presentamos nuestros hallazgos. El cliente presionó. ¿No están siendo demasiado conservadores? El vendedor dice que todo esto está manejado. Por supuesto que eso dicen, respondí. Es su trabajo decir eso. Nuestro trabajo es verificarlo. Renegociamos el precio de 270 millones a 225. Estructuramos protecciones contractuales adicionales para el tema regulatorio. Y cerramos. 18 meses después, esa adquisición había superado todas las proyecciones. Nuestro cliente me llamó personalmente para agradecer. Nos salvaron de pagar de más por al menos 40 millones, dijo. Probablemente más. Ese se convirtió en nuestro caso de estudio. Y de ahí vinieron más clientes. En los siguientes 2 años, lideramos la diligencia en 4 adquisiciones. Las 4 fueron exitosas. Valor total, $520 millones. Pero el verdadero éxito no era los números. Era la forma en que trabajábamos. En nuestra boutique, no había política. No había nepotismo. Si tenías datos, tenías voz. Si tenías experiencia, eras escuchado. Tu título no importaba tanto como tu análisis. Contraté a 3 de las 4 personas de mi antiguo equipo de diligencia. Todos habían dejado la empresa después del desastre de TechVision. Estaban hambrientos de un lugar donde su trabajo importara. También contraté a alguien inesperado. Sara. La abogada de mi antigua empresa que había estado en esa sala de juntas cuando Madison me humilló. La que había estudiado sus uñas en lugar de defenderme. Me contactó un año después del colapso de TechVision. Elena, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, comenzó el email. Pero necesito disculparme. Me comporté como una cobarde ese día. Sabía que lo que Madison estaba haciendo era incorrecto. Y no dije nada. He pensado en eso todos los días desde entonces. Podría haberla ignorado. Tenía todo el derecho. Pero en su lugar, respondí, ¿quieres tomar un café? Nos reunimos en un Starbucks neutral. Ella se veía cansada. Más vieja de lo que recordaba. He estado en terapia, me dijo. Trabajando en por qué me congelo en momentos de conflicto. ¿Por qué priorizo la seguridad sobre lo correcto? No es excusa. Pero estoy tratando de entenderlo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Porque necesito que sepas que lo lamento. ¿Y por qué? Vaciló. Porque dejé esa empresa. No podía estar en un lugar donde ver. No después de ver las consecuencias de mi silencio. Hablamos durante 2 horas. Sobre culpa. Sobre coraje. Sobre cómo el sistema corporativo está diseñado para castigar a los que hablan y recompensar a los que se quedan callados. 3 meses después, la contraté. ¿Estás segura?, preguntó mi socia, Rachel. Después de lo que hizo. Porque aprendió de ello, respondí. Y porque la gente merece una segunda oportunidad si están dispuestos a hacer el trabajo. Sara se ha convertido en una de nuestras mejores asesoras legales. Y más importante, nunca ha vuelto a quedarse en silencio cuando ve algo mal. En cuanto a mi antigua empresa, se recuperaron. Lentamente. Trajeron un nuevo CEO de afuera. Reestructuraron el liderazgo. Implementaron nuevos procesos de diligencia debida. Básicamente, todos los procesos que yo había estado usando durante años. El precio de las acciones eventualmente se estabilizó. No volvió a donde estaba, pero dejó de sangrar. Y Madison. Escuché que eventualmente encontró trabajo en una firma de consultoría estratégica. No en un rol de liderazgo. En análisis. Trabajo de base. Tal vez eso le enseñó algo. Tal vez no. No es mi trabajo saberlo. Lo que sí sé es esto.
La humildad usualmente llega demasiado tarde. Después del error. Después de las consecuencias. Después de que el costo se ha pagado. Las personas que más necesitan aprender humildad son las que menos probabilidades tienen de buscarla. Y cuando finalmente la encuentran, es porque la realidad les golpeó tan fuerte que no tuvieron opción. Recibí un email, hace 6 meses, de John Carr. El ex CEO. El padre de Madison. Elena. Sé que esta nota llega tarde. Demasiado tarde para cambiar lo que pasó. Pero necesitaba escribirte de todas formas. Tenías razón. Sobre TechVision. Sobre cada señal de alerta que identificaste. Y te traté horriblemente por hacer tu trabajo. Dejé que mi amor por mi hija nublara mi juicio. Quería tanto que ella tuviera éxito que no pude ver que la estaba preparando para el fracaso. Y en el proceso, destruí algo que habíamos construido durante décadas. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Está entre las cosas más dolorosas que he hecho. Madison también ha tenido que hacer esa reflexión. Ha sido duro para ella. Pero creo que está creciendo de la experiencia. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que veo claramente ahora lo que no podía ver entonces. Fuiste una empleada excepcional. Y más que eso, fuiste alguien con integridad que trató de proteger a la empresa incluso cuando la empresa no te estaba protegiendo a ti. Gracias por eso. John. Leí ese email 3 veces. Y luego hice algo que me sorprendió incluso a mí. Respondí. John. Agradezco tu email y tu honestidad. Lo que pasó fue doloroso. Pero también me enseñó algo importante sobre mi propio valor y sobre el tipo de entorno donde quiero trabajar. Espero que Madison también haya aprendido de esto. El fracaso puede ser el mejor maestro si estamos dispuestos a escucharlo. Te deseo lo mejor. Elena. No fue perdón completo. Pero fue reconocimiento. De su remordimiento y de que todos somos humanos cometiendo errores tratando de navegar sistemas complicados. Ayer, recibí una llamada de un cliente nuevo. Una firma de capital de riesgo buscando hacer su primera adquisición grande. $300 millones. Escuchamos sobre tu trabajo, dijo el socio principal. Y francamente, escuchamos sobre TechVision. Sobre cómo trataste de detener un desastre y fuiste ignorada. Queremos a alguien que tenga el coraje de decirnos no. ¿Y si les digo que no? Entonces escucharemos. Es por eso que los estamos llamando. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi oficina. No es tan alta como la del piso 18 de mi antigua empresa. No tiene la misma vista impresionante del distrito financiero. Pero es mía. Y el trabajo que hago aquí importa. 11 años en un lugar donde fui invisible hasta que fui un problema. 3 años construyendo algo donde la voz correcta es la que tiene los datos correctos, sin importar quién la diga. ¿Valió la pena el dolor? ¿La humillación? ¿Ver cómo mi trabajo de 11 años era descartado? Honestamente, desearía que hubiera pasado diferente. Desearía que Madison hubiera escuchado. Que yo no hubiera confiado en la persona que había entregado resultados consistentes durante 11 años en lugar de en su hija sin experiencia. Pero no pasó así. Y lo que aprendí del dolor vale algo también. Aprendí que tu valor no está definido por cómo te trata la gente en poder. Está definido por el trabajo que haces y el impacto que tiene. Aprendí que a veces lo mejor que puedes hacer es irte. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para reconocer cuando un lugar ya no merece tu talento. Aprendí que la vindicación no es tan satisfactoria como crees que será. Pero la integridad sí lo es. Y aprendí que construir algo nuevo, donde los valores correctos están en el centro desde el principio, es más satisfactorio que arreglar sistemas rotos que no quieren ser arreglados. Todavía pienso en ese día. En la sala de juntas. En las palabras de Madison, las secretarias no opinan de estrategia. Pero ya no me duele de la misma forma. Porque resultó que sí opinaba de estrategia. Y tenía razón. Y finalmente, eventualmente, todos lo vieron. La verdad tiene una forma de salir a la luz. No siempre rápido. No siempre cuando más lo necesitas.
Pero eventualmente. Y cuando lo hace, todo el ruido, toda la política, todos los títulos y el nepotismo se desvanecen. Y lo único que queda son los números. 890 millones de dólares de valor agregado en 11 adquisiciones exitosas. 340 millones de pérdida total en una que yo advertí contra. 520 millones de nuevo valor en mis 4 adquisiciones desde entonces. Los números no mienten. Y al final, eso es lo único que importa. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en esta historia. Ha sido larga, lo sé. Pero algunas historias necesitan espacio para respirar, para mostrar no solo qué pasó, sino por qué importa. Si esta historia resonó contigo, si has vivido algo similar, o si simplemente crees que estas historias necesitan ser contadas, te pido 2 cosas. Primero, dale like a este vídeo. Ayuda a que más personas lo encuentren. Y segundo, suscríbete al canal. Hay más historias como esta, historias de personas que fueron subestimadas, ignoradas o maltratadas, pero que al final demostraron su valor. Porque todos merecemos trabajar en lugares donde nuestro valor es reconocido. Donde nuestras voces son escuchadas. Donde hacer lo correcto es lo que te hace avanzar, no lo que te hace un objetivo. Gracias por escuchar. Y recuerda, tu valor no está definido por cómo te tratan. Está definido por el trabajo que haces y el impacto que tiene. Nos vemos en el próximo vídeo.